Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días, amiga y amigo de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Está usted en sintonía de Acuariofilia Marina. Le damos la bienvenida al primer sábado del mes de junio. Ya casi llegamos a mediados de año. Qué increíble. Espero que la estén pasando muy bien. No olviden dar sus mantenimientos de rigor a todos los que son acuaristas. Aprovechemos el día sábado. Es un buen momento para poner en calidad el agua de nuestros acuarios, darle una miradita a nuestros peces, a nuestros corales. Les damos la bienvenida a una nueva emisión del programa de Acuariofilia Marina. Como siempre me acompaña mi coproductor, nuestro coproductor en Acuariofilia Marina, don Ricardo Calvo. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, don Hernán, y buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales de la radio de Costa Rica. Esto es Radio Monumental, los 93.5 de la frecuencia modulada. Gracias por estar con nosotros, gracias por abrirnos la puerta de su hogar, de su lugar de trabajo, de su automóvil, donde sea que usted esté sintonizando los 93.5 FM. Gracias por abrir la puerta a Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos y que busca básicamente concientizar y hablar un poco acerca de las maravillas de este hobby y todo lo que lleva. Y don Hernán, antes de entrarle al programa, al tópico principal que tenemos, qué programa tan especial tuvimos la semana pasada, tan comentado en redes sociales, y yo por lo menos quedé muy contento por la oportunidad de compartir con todo Costa Rica a través de esta emisora las bondades de la acuariofilia y de la conservación y cómo la Universidad Autónoma de México tiene un laboratorio que está buscando la restauración de forma sexual, la reproducción de forma sexual de los corales y cómo manifiestan ellos de la importancia de la acuariofilia como un vehículo para obtener información, datos, técnicas, prácticas y hasta equipo para poder llevar a cabo tareas de restauración. Sin duda, Ricardo, para mí fue muy motivante escuchar a Anastasia en Radio Monumental, en Acuariofilia Marina, porque ya tiempo atrás habíamos escuchado la entrevista que le habíamos hecho a Charlie Verón, que es el Charles Darwin de los arrecifes, y cómo Charlie Verón reconocía el rol fundamental que tiene la acuariofilia marina para la preservación de estos hermosos recursos. Y resulta que Anastasia, el sábado pasado, nos hacía la misma reflexión. Una persona, una investigadora que desde el año 99 está trabajando en la UNAM y que tiene un postdoctorado en el tema, y de la cual también reitera la importancia de la acuariofilia marina y que muchos de los avances que hoy existen son gracias a los equipos que han surgido para este pasatiempo, y cómo se recurre a los acuaristas para mantener los organismos que ellos conservan en los acuarios de la universidad. Cuando tienen problemas, esas prácticas que nosotros sabemos que hay que emprender, cuando tienen que resolver problemas de plagas, que recurran a los acuaristas. A veces uno deseara que estos programas los escucharan los personeros del SINAC para que comprendan que la acuariofilia marina es de gran valor para la preservación de los recursos naturales. No porque lo diga Hernán Azofeifa, no porque lo diga Ricardo Calvo o nuestros asociados, porque así lo reconoce el Charles Darwin de los arrecifes coralinos, lo reconocen los doctores en el tema. Así que en buena hora que pudimos tener una invitada como Anastasia el sábado pasado. Y por eso también, don Hernán, como asociación, nosotros creemos en los convenios, en la cooperación y en las donaciones que hacemos a instituciones que están haciendo la diferencia. Instituciones como el Parque Marino, como Racing Corals,
instituciones como el CIMAR, la Escuela de Ciencia y del Mar de la Universidad de Costa Rica, y donde hacemos colaboración, compartir información y, como les decía anteriormente, donaciones, porque creemos que la acuariofilia y este tipo de instituciones van mano a mano para la conservación. Ricardo, el mejor ejemplo y más reciente, las colonias de corales que ellos tenían en sus laboratorios, a causa de la pandemia tuvieron que cerrar esos laboratorios, y si no hubiese sido por la acuariofilia marina se hubieran perdido esos corales. Así es. Bueno, don Hernán, para entrar en el tema, nos gustaría también invitar a la gente que nos está escuchando en estos momentos. Acabamos de poner hace unos minutos una fotografía donde ya les contábamos un poco a través de nuestra página de Facebook que estamos listos en cabina. Que nos cuenten de dónde nos están escuchando. Sería muy bonito seguir interactuando en nuestras redes sociales, que mucha gente comparte con nosotros a través de nuestro Facebook, nuestro Instagram o la misma página web, inclusive YouTube, el canal de YouTube que tenemos. Hoy tenemos un tema muy interesante, el tema del flujo del agua. Un tema que se las trae porque las personas que tenemos una pecera marina entendemos que el oleaje en el mar no existe por casualidad. El movimiento de las corrientes marinas no existen por casualidad. Todo tiene una razón de ser, y hoy queremos compartir un poco de por qué tiene suma importancia, relevancia. Es una columna vertebral prácticamente en nuestros acuarios marinos, la importancia del flujo del agua. Y dado este tema tan interesante que tenemos en esta mañana, hemos invitado a dos queridos amigos, estimados y compañeros de la asociación, a don Luis Bonilla y a don Philippe Karoliki. A Philippe lo hemos tenido ya en meses pasados acá en el programa, ha venido a compartir con nosotros, y don Luis lo teníamos un poco ahí guardado, ¿verdad? Pero lo volvimos a traer e invitar, y hoy está acá con nosotros también para compartir muchísima información. Muchachos, muy buenos días. Don Philippe, ¿cómo amaneció? Muy bien, usted, don Ricardo, aquí de un sábado más, el primer sábado de junio, si no me equivoco. Ya, como dice don Hernán, vamos casi llegando a la mitad del año, y bueno, aprovechando la fecha, hoy 5 de junio, para felicitar a Luis, que por ahí escuché que estaba de cumpleaños. De plácemes, don Luis Bonilla, buenos días. ¿Cómo lo recibe este día y este cumpleaños? De verdad, le deseamos muchísimas felicidades en este día tan especial. Buenos días, don Ricardo, Filipe y don Hernán. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente para poder acompañarlos en el programa. Ya me hacía una falta terrible poder participar y aportar, ¿verdad?, un poquito ahí con lo que podamos. Y también muchísimas gracias por lo del cumpleaños. Se los agradezco, y esperemos pasarla muy bien y compartir y aprender todos, que realmente ese es el propósito, ¿verdad? Así es, si no estuviéramos en medio de una pandemia, estaríamos celebrando con un buen queque aquí para celebrar su cumpleaños. Don Hernán, entrémosle entonces de lleno al tema. El flujo del agua en un acuario. Cuando nosotros vemos el océano, vemos el oleaje del océano, y muchas veces solo asociamos el oleaje con las fases lunares o este tipo de cosas, pero no entendemos que el movimiento del agua en la superficie del agua representa todo un intercambio gaseoso con el océano. Es la entrada de oxígeno al agua, y también hay corrientes marinas que tienen una función específica, pero le voy a dar el honor para que usted introduzca este tema tan interesante. Te lo voy a introducir desde la perspectiva de la acuariofilia, porque ya hablar de las corrientes marinas son palabras muy grandes para mí, que influyen inclusive hasta en el clima del planeta, y será interesante tener próximamente un invitado, porque creo que es un tema que deberíamos de tener más clara el rol que juega para la vida en el planeta, y cómo estamos cambiando las grandes corrientes de los océanos, que no me acuerdo, andarán por 6 o 7 grandes corrientes marinas. Pero tratando del tema de la acuariofilia marina, el flujo del agua es sinónimo de calidad de agua, es sinónimo de salud para nuestros organismos. Entonces, pues vamos a profundizar en el tema. Estamos hablando de flujos de agua que en el entorno natural son caóticos. Yo creo que a veces nosotros como acuaristas nos ceñimos en pensar en un único patrón de movimiento de aguas.
y pensamos en flujos laminares o flujos de izquierda a derecha o flujos cónicos, y al final de cuentas, si vemos cómo funcionan las cosas en un arrecife, lo que tenemos ahí es un absoluto caos. Es una batidora, una lavadora. Bueno, vos haces buceo. Yo me imagino que si te quedas queditito en pocos segundos no vas a estar en el mismo lugar. El efecto del flujo en los arrecifes es absolutamente necesario para la vida. Y si es así ahí, ni qué decir en un ecosistema cerrado como nuestros acuarios. Es absolutamente responsable de la fotosíntesis, de la respiración, de la calcificación, de la extensión de los pólipos, de la expansión de las colonias, de las partículas en cuanto a la captura que hacen los corales como organismos sésiles que no pueden desplazarse. Los efectos del flujo de agua también están en función de los días, de las horas, de las semanas. Es parte de ese caos, nunca son los mismos, siempre son diferentes y varían y impactan también en la calcificación, en la regeneración del tejido de los corales, en la temperatura, en el estrés lumínico que pueden vivir los corales y que de lo contrario generarían blanqueamiento. Hay investigaciones muy interesantes que demuestran cómo sin flujo de agua a X temperatura hay blanqueamiento. A esa misma temperatura, con flujo de agua, no se da todavía el blanqueamiento, lo cual nos reitera esa importancia que tienen los flujos de agua para la buena salud de los corales. Ahora imaginémonos un ecosistema cerrado como un acuario en días de verano donde el flujo no es el adecuado, el daño que eso puede implicar. Obviamente también va a implicar en esa orientación que van a tener las colonias. Entonces, la línea de tiempo de los flujos de agua no solo podemos verla en el instante, tenemos que verla en el corto y en el largo plazo, las implicaciones que tienen de corto y de largo plazo, por tanto de semanas, meses y años. En términos del largo plazo, podríamos apuntar temas de la morfología, es decir, cómo el flujo puede darle forma a las colonias. Con Anastasia hablábamos, por ejemplo, bueno, ella hablaba, nosotros escuchábamos sobre el impacto que tienen los flujos de agua dentro de una serie de variables, por ejemplo, para la reproducción de los corales. En fin, hay muchos temas que podemos apuntar, pero van más allá del tema de los corales. También estamos hablando de la salud de los peces. Por ejemplo, yo les quiero pedir que nos metamos en una imagen muy frecuente en nuestros acuarios. Tenemos que darle comida a los peces. Esos alimentos que cada día pues, son de mejor calidad, le trasladan al pez una alta cantidad de proteínas o grasas y por tanto energía. Si un acuario tiene muy poco flujo, el pez se hace, entre comillas, digámoslo así, sedentario. Si uno ve una colonia de antías, un grupo de cirujanos en su ambiente natural, son peces que están constantemente luchando contra las corrientes marinas. Están todos los días poniéndose en forma, gastando energía para hacerle frente a esas corrientes marinas. En nuestros acuarios, si carecemos de flujos adecuados, lo que vamos a tener son peces obesos, personas sedentarias. Y eso, por supuesto, que no suma a la salud de los peces. Por supuesto, como ya bien apuntabas, Ricardo, ya fuera del tema de corales, fuera del tema de peces, estamos hablando del intercambio de gases, que no solo es un tema de oxigenar el agua, sino también sacar dióxido de carbono del acuario. Pero también tenemos que entender que el entorno atmosférico de la vegetación influye mucho porque puede darse el fenómeno contrario, introducir gases, humo de cigarro, olores de químicos al acuario. Entonces el intercambio de gases es fundamental y ahí el movimiento del agua. Que don Hernán, me gustaría hacer una ampliación de eso que acaba de hacer usted, y eso responde también a una conversación que tuvimos ayer sobre cómo
lugares donde tenemos la pecera, imagínese usted que tenga una pecera en la sala y usted utiliza un desinfectante con olor, o usted fuma cerca de la pecera, o hay olores muy pronunciados. Si usted tiene una pecera marina que cuenta con un skimmer, como usted lo decía el día de ayer, ese skimmer va a absorber ese olor y va a incorporarlo dentro del ecosistema de la pecera. Así es. Y cuál podría ser el efecto que podría causar eso en la vida de los corales y ciertamente también de los peces eventualmente, como lo decía usted, en el largo plazo. Basta con que tengamos una actividad en la casa, Ricardo, y a los que son acuaristas y tienen la posibilidad de medir su pH en tiempo real, les haría esta invitación. Cuando tengan una actividad con muchas personas, fíjense en el pH y van a notar que va a ir cayendo. ¿Por qué? Porque al haber una mayor concentración de personas en la habitación, más si esa habitación no está lo suficientemente ventilada, va a haber una mayor carga de dióxido de carbono en el entorno de la habitación, y por ese intercambio de gases va a ser incorporado al acuario. De ahí la importancia también del flujo de agua, para que una vez que se libere un poco esa atmósfera de la presencia de CO2, el movimiento del agua ayude a exportar otra vez el dióxido de carbono que se había acumulado en el acuario, y así precisamente con cualquier otro elemento. Creo que también tenemos que entender que el buen movimiento del agua es un potenciador de la fotosíntesis de los corales. Y si hablamos que la fotosíntesis para algunos corales puede representar hasta el 90% de su alimentación y por tanto de la energía que tiene que invertir el coral para afrontar problemas de cambio de temperatura, problemas de cambio de salinidad, etcétera, no podemos despreciar que estos organismos tienen que estar muy bien alimentados. Y por tanto, entre mejor sea la tasa de fotosíntesis para nuestros corales, mejor va a ser la calidad de vida de estos organismos, y llegar a soñar con experiencias como la que nos contaba Anastasia de la reproducción sexual en nuestros corales, porque hablaba del impacto que significa el desove y la formación de sus huevos en el coral. 7 meses de estar invirtiendo energía, y cuando hay problemas de pH, problemas de salinidad, problemas de temperatura, y el coral debe desviar energía para hacer esas compensaciones, no queda energía para procesos de reproducción. Entonces, nuevamente, el flujo del agua que potencia la fotosíntesis, que potencia el llevarle las presas, el zooplancton, el fitoplancton a estos organismos que son sésiles, que no se pueden desplazar, es sumamente importante. Pero no solo eso, el llevarle comida, sino es quitarle todos los desechos que produce el mismo coral o el holobionte coralino y exportarlo del acuario. Como oxidante que es el oxígeno, pues también va a mejorar nuestro potencial de redox. No quisiera pues acaparar mucho, así que me gustaría también que, ya ustedes saben, compañeros, ustedes tienen que intervenir porque sí. a mí me cuesta. No, don Hernán, más bien es una excelente explicación que nos permite, pues, como dimensionar un poquito la magnitud de la importancia que realmente es el movimiento, el flujo interno dentro de nuestras peceras. Y lamentablemente, por lo menos yo lo que he podido percibir y a lo largo, digamos, de los años de experiencia en el hobby, es que es una de las cosas que más se da por sentado o se olvida, que es, yo monto mi pecera, busco el flujo interno de acuerdo a un parámetro, de acuerdo a lo que algún acuario me recomendó, algún criterio que yo ya había leído por ahí, lo pongo y ya empiezo a pensar en otras cosas, empiezo a pensar en luz, empiezo a pensar en alimentación, le doy prioridad a otro montón de cosas, cuando realmente parte de la sinergia para que todo eso funcione depende específicamente del movimiento y el mismo mantenimiento que yo le dé a lo que me produce el movimiento en la pecera, para poder garantizar que todo lo demás que yo esté haciendo vaya a ser realmente efectivo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente pasa a ser algo como de segundo plano, que ya la persona dice, ahí está la bomba, está trabajando y funciona, ¿verdad? Y realmente es uno de los puntos más esenciales para que todo pueda
realmente tener su efecto dentro de un acuario, ¿verdad? Ya me enfoqué yo en las bombas, ya puse las bombas y ya yo me dedico a alimentar los corales, me dedico a ver la iluminación, pero no precisamente a eso que usted mencionaba de, bueno, es importante que sea aleatorio, que no sea un flujo constante, la intensidad, estarle dando mantenimiento a las bombas realmente, porque tal vez usted los ve que continúan trabajando y ellas continuarán trabajando, pero ya la intensidad con la que emiten el flujo tal vez no es la apropiada. Entonces, lamentablemente es eso, ¿verdad? He visto que simplemente lo ponen ya como un requisito que tengo que tener yo en mi pecera para poder meter peces y corales, y lamentablemente es un eje fundamental en cualquier proceso químico y biológico que se realice dentro de la pecera propiamente. Entonces, lo que podría decir es que tenemos que darle una importancia, la importancia que merece, y eventualmente darle el mantenimiento y el cuidado para poder garantizar que todas las demás cosas vayan a funcionar bien. Como usted lo decía, con un buen mantenimiento del flujo o teniendo un buen flujo en la pecera, nos ahorramos una cantidad de problemas, nos ahorramos una cantidad de dolor de cabeza, y eventualmente a largo plazo también vamos a evitar esos problemas y esos inconvenientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo no tengo un buen flujo, tal vez al principio no vaya a tener ningún inconveniente, pero a lo largo del tiempo voy a empezar a tener acumulaciones de detritos y acumulaciones de sustancias en zonas muertas, donde eventualmente después muevo una piedra y se me desata una bomba, un montón de cosas que tenía ahí guardadas. ¿Por qué? Porque no tenía un buen flujo, ¿verdad? Y entonces ahí ya afectó la salud de los peces, afectó la salud de los corales, y en fin, o sea, una cantidad de problemas solo por algo que tal vez uno da por sentado en el momento en el que monta la pecera y listo, ¿verdad? Sí, así es. Philip, vos también sos un fiel creyente del buen flujo del agua, y sabemos los retos de tener un buen flujo del agua, especialmente en acuarios de ciertas dimensiones, donde hay que aprender a darle movimiento a todo el agua al acuario, pero también conforme va uno agregando a lo mejor una roca o los corales van creciendo, hay que ir adaptando esa circulación y ese posicionamiento de bombas. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Bueno, mi experiencia, y para que se den una idea, como lo comentaba, de hecho, hace unos días con don Hernán, mi pecera tiene, bueno, digamos que tenía una forma un poco particular, que era una L, y y yo cuando la armé al inicio, hace 5 años, no tenía la experiencia que tengo ahora, y omité un poco el tema del flujo, y desde que la armé y todos los corales iban bien, y este de ahí nunca tuve el flujo como lo quería. Siempre tenía acumulaciones de detritos en algunos lados y no lograba pues exportarlos. este llegué hoy por hoy al punto en el que decidí volver una pecera tradicional para simplificar eso, porque yo notaba el resentimiento en los corales. A esto también es bueno agregar que hay corales que les gusta mucho más flujos fuertes, flujos débiles, Dale. para así mejorar el estado de ellos. Por ejemplo, corales como las eufilias, muchos hongos, la mayoría de corales suaves prefieren flujos bajos de agua, mientras que una acropora, todos los SPS, incluyendo montiporas, van a preferir un flujo alto. Hoy por hoy tenemos la facilidad de conseguir los wavemaker que son full programables, incluso interactúan entre ellos, que ayudan muchísimo a hacer zonas de alta corriente, de baja corriente, con intervalos, para así facilitarnos el hobby. Eso hace muchos años no lo teníamos. Yo recuerdo mis primeros wavemaker, lo que hacían era que uno se apagaba, el otro se encendía y pues resolvía, pero lo que tenemos hoy simplifica muchísimo. Sí, así es todo un reto. Hasta la forma del acuario demanda inclusive ser muy creativos, como lo decías anteriormente, Philip, con lo que respecta a la circulación del agua.
Compañeros, les voy a lanzar una pregunta muy rápida antes de irnos al corte comercial. ¿Por qué no nos preocupamos tanto en el flujo del agua cuando tenemos una pecera de agua dulce versus una pecera de agua salada? ¿Por qué la gente que nos está escuchando en estos momentos que tal vez tiene una pecera de agua dulce puede decir, bueno, pero yo no tengo Waymakers y ese tipo de cosas? ¿Por qué? Ricardo, Bueno, es que yo creo que... Dale, perdón, dale. don Hernán. No, dale, dale, Sí. dale. Es que hay que entender tal vez las condiciones tan particulares y diferentes de los ecosistemas que nosotros queremos emular en nuestras peceras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dependiendo del tipo de pez de agua dulce, puede ser un pez de lago, por ejemplo, o un pez de río, ¿verdad? Entonces, las corrientes o los hábitats de donde vienen estos especímenes no precisamente requieran, ¿verdad?, de los mismos flujos de corriente que sí existen en el océano, que son aleatorios y constantes y dependen de las mareas y la posición de la luna y demás, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa principal diferencia? Que las mismas especies están, o sea, han evolucionado para diferentes condiciones. Entonces, por ejemplo, los de agua dulce, aunque sean de río, pueden ser de zonas un poco más calmas, o de pozas que se forman en las mismas estructuras, o de los lagos, ¿verdad?, que eventualmente hace que los flujos sean un poco más despacio, que no necesite tanta circulación de agua. Claramente, no estoy diciendo que para agua dulce no se necesite, porque evidentemente también se necesita una oxigenación y se necesita algunas herramientas o mecanismos para poder garantizar que el agua tenga las condiciones óptimas. No obstante, el tema de las corrientes o el movimiento de agua interno no es tan indispensable como si, por ejemplo, para agua salada. Por lo menos esa es mi apreciación. También ahí cabe recalcar que digamos, el agua dulce, como lo mencionaba Luis, hay muchos peces que los estresa el flujo. Tal es el caso de uno de los peces más populares de agua dulce, como que es el disco. Este pez, cuando se ve expuesto a corrientes muy altas e incluso medias, tiende a esconderse, a buscar lugares donde no haya corriente, porque él es de las zonas del río más calmas, y incluso si ustedes lo ven en la pecera, le ponen corriente, él no es un pez que tenga el cuerpo así como muy hidrodinámico para enfrentar corrientes. Concuerdo al 100% con lo que mencionaba Luis. Hay peces que incluso no tienen la forma, su estructura corporal para enfrentar corrientes ni medias ni fuertes. Bueno, muy bien, don Hernán, ¿usted quería aportarle algo a ese punto? Sí, Ricardo, es que aquí tenemos otro tipo de organismos, ¿verdad? Que es el caso de los corales. Ahí ya no estamos hablando de plantas, estamos hablando de animales. Y dentro de el movimiento del agua es fundamental que estos reciban las corrientes adecuadas. Estas van a influir tremendamente en el tema de fotosíntesis, como apuntaba, y de respiración. Que son procesos fundamentales, estos dos, fotosíntesis y respiración. La respuesta de la fotosíntesis y la respiración a factores ambientales, como es el flujo que lo controlamos en nuestros acuarios por los diferentes equipos que tenemos, impacta directamente en esos dos factores. Para que tengamos una idea, hay una investigación que había leído tal vez hace unos 4 o 5 meses, de dos investigadores de apellidos Denniston y Barnes. Hicieron un estudio muy interesante porque pusieron un grupo de corales en acuarios sin flujo de agua y otros corales en acuarios con flujos adecuados de agua. De hecho eran acroporas formosas. El experimento demostró que los corales que recibían agitación en el acuario tenían tasas significativamente mayores de crecimiento, respiración, calcificación y fotosíntesis, y que los corales que no recibían movimiento de agua tenían tasas, en el mejor de los casos, 25% por debajo del promedio de los otros corales. Y también eso impactaba en la posibilidad de reproducción. ¿Por qué? Por lo que explicábamos al inicio.
menos posibilidad de tener una buena nutrición, menos energía tenía el coral para destinar a procesos de reproducción. Bueno, hoy estamos conversando acá en Acuariofilia Marina sobre la importancia del flujo del agua en los acuarios, especialmente en los acuarios marinos. No se separe de nosotros, vamos a un corte comercial y ya casi volvemos. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Gracias por estar en compañía de Acuariofilia Marina, acá en los 93.5 de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. En esta mañana, hoy compartiendo con ustedes el tema sobre el flujo del agua, la importancia del movimiento del flujo del agua en los acuarios, especialmente en los acuarios marinos. Reflexionábamos acerca de la importancia no solamente en términos de el intercambio gaseoso que tiene el movimiento del agua, como por decirlo así, el oleaje sobre el acuario, el hecho de que ese mismo intercambio gaseoso hace que salga CO2 del acuario, ingrese oxígeno, también sirve para poder llevar alimento que se mantiene en forma suspendida en el agua para los animales que llamamos corales, para que puedan ellos obtener el alimento que necesitan. También hablamos acerca de el hecho de que sirve para que los sedimentos, los nutrientes y mucho de la suciedad que hay en el acuario pues se levante y sea capturado por medio de alguno de las tuberías o desagües del acuario, don Hernán. ¿Qué otro propósito importante tiene el flujo del agua? Mira, hay uno que es fundamental, Ricardo, y va a ser tema de discusión. Lo decía yo en una conversación que tenía con unos invitados en un programa. Hay toda una gran corriente de acuaristas que señalan que la alcalinidad es uno de los parámetros. Si tuviésemos que hacer un ranqueo, la alcalinidad estaría en un top 1 por ahí. Yo, sin embargo, creo que no es tanto el tema de la alcalinidad, sino como un tema del pH. A ver, yo sé que la alcalinidad genera una reserva alcalina que permite compensar las variaciones del pH. Pero el pH tiene influencias más allá de si tu reserva alcalina es más robusta o menos robusta. Por ejemplo, una mayor presencia de dióxido de carbono en el agua, lo que va a hacer es echar más mano de esa reserva alcalina. Si pudieses reducir la presencia de dióxido de carbono en el agua, pues el impacto en esa reserva alcalina sería muchísimo menor. Pero bueno, esto es un tema para otro día de discusión, porque sí hay personas que pensamos que el pH podría ser incluso más importante que la alcalinidad, un pH que es fundamental en función de las corrientes de agua. Si tenemos una muy buena flujo de agua en el acuario, vamos a tener, como apuntábamos antes, un buen intercambio gaseoso. Y si tenemos un buen intercambio gaseoso, vamos a tener un buen pH. Y si tenemos un buen pH, por tanto, nuestra alcalinidad va a ser un poco más estable, porque se va a tener que apelar menos a echarle mano a la reserva alcalina. Que en términos sencillos, todo esto se va a traducir en que si tenemos una alcalinidad entre 8.20 y 8.40, tenemos corales que van a ser más resistentes, están más felices en el entorno en que los tenemos, y por tanto van a enfrentar con mayor condiciones diferentes problemas que se puedan dar. Entonces, si queremos verlos a los corales más sanos, debemos de preocuparnos por tener un mejor pH. Y una de las herramientas a las que podemos apelar para tener mejores niveles de pH son los flujos de agua que promueven el intercambio de gases. Muy bien.
Y también, obviamente, el papel que juega el skimmer, ¿verdad? En ese proceso también de intercambio gaseoso para mantener un pH en una forma bastante alta o adecuada. Compañeros, la experiencia de ustedes con respecto al intercambio gaseoso, Luis, y vos nos compartiste recientemente un video sobre tu pecera donde el movimiento de agua en la superficie era si se quiere, violento, ¿verdad? Se movía bastante ese acuario. Sí, yo comparto lo que menciona don Hernán sobre el tema de la importancia del intercambio gaseoso para muchos factores, ¿verdad? Desde el funcionamiento de las bacterias que tenemos en nuestro acuario hasta todas esas interacciones químicas, ¿verdad? Que se realizan producto de el montón de procesos innumerables que puede haber dentro de una pecera, fotosíntesis, todo el ciclo del nitrógeno, los compuestos, vamos a ver, los compuestos no orgánicos que tenemos, ¿verdad? Que son los macro y microelementos que interactúan, ¿verdad? Entre ellos y con los corales y demás, ¿verdad? Entonces, todo es un balance y evidentemente el flujo es uno de los factores más importantes para poder lograrlo y para que todos esos procedimientos necesarios dentro de una pecera realmente se realicen, ¿verdad? Tal vez con la velocidad, por decirlo de alguna forma, que los metabolismos de nuestros especímenes necesitan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que yo esté editando los elementos que necesito, que tenga buena iluminación, que no sé, que tenga, que alimente mis peces, que alimente mis corales, pero si yo no tengo un buen flujo, tal vez no puedo ver el crecimiento de mis corales, no veo una coloración apropiada. ¿Por qué? Porque no le llegan los nutrientes, no le llegan esos elementos tal vez en la cantidad o en la proporción que necesitan cada uno de estos especímenes, ¿verdad? Para efectos del movimiento, pues es muy difícil dar una receta, ¿verdad? Muy difícil dar una receta certera que usted pueda decir, ya esto es suficiente. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de las dimensiones, ¿verdad? Propiamente que yo tenga en mi acuario, cómo está construido, cuál es el aquascape, cuáles son los tipos de especímenes, así como bien lo apuntaba Philip, ¿verdad? ¿Cuál es el movimiento que yo requiero? Yo soy partidario de que mientras más flujo, mejor, ¿verdad? Evidentemente, sin llegar a un extremo, ¿verdad? Donde ya vaya a causar una lesión o un daño físico propiamente en los corales o los peces, pero mientras más flujo, mejor. ¿Por qué? Porque mejoro la oxigenación, mejoro la exportación de nutrientes, puedo acelerar el metabolismo digamos, de toda la pecera, de las bacterias aeróbicas, anaeróbicas, inclusive, ¿verdad? Porque se llegan los nutrientes o llega el alimento donde tiene que llegar o se exporta de donde se acumula, ¿verdad? Entonces, es un conjunto de muchos factores que están relacionados y que están relacionados por el movimiento realmente que nosotros le tengamos o no a la pecera. Entonces, si usted me pregunta cuál es el movimiento, yo digo el mejor que usted le pueda dar. En eso no escatime, literalmente, el mejor movimiento que usted le pueda dar. Ahora existen muchas herramientas, muchos dispositivos donde ya puede ser aleatorio, puede replicar hasta las fases lunares, inclusive de cuándo más intenso, cuándo no. Inclusive si usted le agobia que sus peces no puedan dormir tranquilos en la noche, porque hay gente que le pasa eso, entonces bajar la intensidad de las bombas en la noche para que puedan eventualmente tener áreas como más de descanso, por decirlo de alguna forma. Inclusive para programar alimentaciones automáticas, que las bombas se detengan mientras se alimenta de forma automática la pecera. En fin, hay una cantidad de opciones ahorita en el mercado que nos permitirían a nosotros como acuaristas tener un panorama un poco más amplio y como más completo, por decirlo de alguna forma, que tal vez antes. No quiere decir que ya para esto se necesite un presupuesto elevado, porque no, perfectamente uno con las mismas Waymaker que existen desde hace muchísimos años, podría eventualmente dar un movimiento satisfactorio, ¿verdad? Para nuestros corales y nuestros peces, que ahora existen herramientas mejores, más sofisticadas y evidentemente más costosas, sí, genial, pero hay opciones de todos los presupuestos
y para todos los niveles adquisitivos, digamos, que hayan, ¿verdad? Desde marcas relativamente buenas y muy accesibles hasta ya líneas top, ¿verdad? Que eventualmente, pues evidentemente por un tema de marca, prestigio y de calidad de los productos también, ¿verdad? Tienen un estándar distinto. Pero en Compañeros. fin, digamos, yo lo veo muy, muy simple el tema. Mientras pueda darle las mejores condiciones de flujo, o sea, que se vea dinámico la situación a la pecera, que se vea una dinámica importante, mejor. Aquí la pregunta, Ricardo, es ¿qué entendemos por buen flujo, verdad? Yo creo que tenemos que aclarar para que nadie se vaya a equivocar. Una bomba que tire flujos directos a un coral nunca es bueno, le va a hacer daño. Es como ponerle el chorro de manguera de un bombero a una persona, no va a tener un final adecuado. Normalmente estamos hablando de flujos indirectos y tenemos que conocer nuestros organismos también, porque puede variar en función de los organismos que tengamos. Normalmente organismos que vengan de lagunas de mar o que han evolucionado para vivir en lagunas de mar o que han evolucionado para vivir en los primeros 15 metros en el océano, son organismos que normalmente sí pueden recibir más flujos laminares. Organismos ya de mayores profundidades o de otras partes del arrecife sí son organismos que están más acostumbrados a vivir en el caos. Por excelencia, las acroporas les encantan los flujos más fuertes. Ya bajamos a los LPS. Tenemos que entender que los LPS, precisamente por tener los pólipos largos, de ahí la abreviatura, necesitan extenderlos para hacer la captura de sus alimentos, para extenderlos y que la alga zooxanthella que habita en esos pólipos tenga mayor posibilidad de recibir iluminación para que se realice la fotosíntesis. Y cuando tenemos flujos muy fuertes, esos pólipos no se pueden mantener extendidos, van a ser deformados por las corrientes, les va a generar estrés y es cuando los vemos normalmente que estos LPS retraen sus pólipos. Y los blandos todavía pueden requerir un poco menos de flujos de agua. Entonces aquí tenemos que pensar, por lo menos sin querer dar una regla general, una referencia, y cada acuario es diferente porque en función de qué tamaño sean sus colonias de corales, en función de cómo sea el aquascaping, en cómo estén colocadas las rocas, y eso vaya a generar barreras que modifiquen los patrones de circulación, esta guía que eventualmente uno podría darles no necesariamente se puede seguir al pie de la letra, pero estamos hablando que un flujo bajo normalmente, por lo menos para mí, significa entre 10 y 25 veces el volumen del acuario. Si estamos hablando de un flujo moderado, estamos hablando de 25, inclusive 35, 40 veces el volumen del acuario, y flujos altos arriba de 40, 45. Que no es una regla general, porque no quisiera que alguien se vaya a equivocar. Tenemos que considerar todos esos otros elementos, qué tipo de organismo tengo y cómo están acomodadas las rocas en el acuario. Y a partir de ahí podríamos necesitar más flujos laminares o más flujos cónicos. Sí, muy, muy interesante lo que dice usted, don Hernán. Y quiero plantearles una situación, Felipe, Luis, don Hernán y amigos que nos escuchan. Hemos estado hablando acerca del flujo del agua en la parte superior del acuario, pero si nos enfocamos por unos instantes en esa parte inferior que tenemos en los acuarios marinos que comúnmente llamamos el sump, ¿es importante el flujo del agua en el sump? ¿Qué piensan ustedes? Felipe, ¿qué pensás vos? Bueno, el flujo en el sump es muy importante, sin embargo, hay que tener cuidado de no excederse. Para mí la regla, en lo personal, es que el total de volumen de agua del acuario tiene que pasar en mínimo 5 veces a máximo 10 veces por el sump, porque en lo personal, si pasa pues muy lento, la filtración no va a ser eficiente, y si pasa muy rápido, la filtración tampoco va a ser tan eficiente. Además de que
Bueno, en lo personal, en el diseño de SOM que uso, uso de estos ladrillos filtrantes que me gusta ponerlos en zonas de baja corriente para que puedan exportar más los nitratos. Si le aumento el flujo, posiblemente no sean tan eficientes. Recordemos que el SOMP tiene divisiones y hay partes en las que tal vez uno le puede poner un wave maker para ayudar a la circulación de agua en esa parte, porque se generan pues zonas de muy baja circulación, pero básicamente así es como lo veo yo. No sé ustedes qué opinan. Yo comparto lo que estás apuntando, Philip. Hay que tener cuidado porque normalmente en el SOMP se esconden esos ladrillos que vos estás indicando o biobolas, y normalmente se ponen ahí para hacer la parte de la desnitrificación, que es precisamente convertir el nitrato a nitrógeno gaseoso. Si tenemos mucho flujo de agua, eso significa que va a haber mayor concentración de oxígeno en las profundidades de esos biobloques, y al haber mayor concentración de oxígeno en esos biobloques, la actividad de desnitrificación no va a ser la eficientemente que queremos. Ahora bien, pero si lo que no buscamos es la actividad de desnitrificación, sino de nitrificación, pues entonces sí, los biobloques deben estar en zonas donde en ese zoom haya un buen movimiento del agua para que estén muy ricos esos poros cargados de oxígeno. Y lo mismo si pudiéramos entrar a hablar de los reactores para remover fosfatos usando resinas férricas o de aluminio. Igual hay su cierta medida en cuanto al flujo que debe de correr. Si el flujo que pasa por el reactor es sumamente rápido, esa resina, ese óxido férrico o de aluminio va a tener muy poco contacto con el fosfato que está en ese chorro de agua que está pasando por ahí. Por tanto, se va a remover poco fosfato. Si lo hacemos sumamente lento, por igual va a haber un mayor contacto, porque el agua va a durar más dentro de la cámara, pero como va a ser tan lento, probablemente en el acuario principal se va a estar formando más fosfatos de lo que se están removiendo en el reactor. Entonces tenemos que ir jugando con la llave de flujo buscando el punto ideal. Sí, entonces, tal vez como para responderle a don Ricardo, en el SOM va a depender mucho de la configuración realmente que yo tenga y del método, ¿verdad? que esté implementando ahí, ¿verdad? Ya hablaron de los bloques, ya hablaron, por ejemplo, de los reactores. Por ejemplo, otro caso también es que en un refugio de macroalgas, yo tenía en algún momento una bola de alga chaetomorfa, ¿verdad? Para poder estar exportando, y como era una bola flotaba, y era interesante porque le había puesto una Waymaker, entonces ella iba girando. Ella giraba, ¿verdad? En la pecera, en el SOM, había bastante espacio, entonces permitía a ella girar. Y era interesante porque o sea, al girar se mantenía un poco más limpia y crecía muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque ese movimiento tal vez que tenía le permitía estar en contacto con más cantidad de agua y absorber más nutrientes, y además de recibir luz por toda su circunferencia, ¿verdad? Entonces fue un factor muy interesante, ¿verdad? De la construcción que tenía en ese momento del SOM, donde, por ejemplo, el efecto de la circulación primero permitía que los nutrientes le llegaran más y también que el crecimiento fuera mayor, ¿verdad? Entonces, va a depender, ¿verdad? En los SOMs de realmente todo lo que yo tenga y el equipo, ¿verdad? Entonces, y el método que yo utilice, si necesito más o menos flujo dentro del SOM. También, para efectos de movimiento, se habla mucho de la potencia de la bomba de retorno, ¿verdad? Entonces, esa es la que habla o sea, porque una cosa es el movimiento dentro del SOM y otra cosa es el agua o sea, la cantidad de agua que pasa, ¿verdad? Digamos, de la pecera principal al SOM, ¿verdad?
Entonces también hay diferentes técnicas de hacerlo más despacio, porque entonces así los materiales filtrantes están más en contacto con esa cantidad de agua, o más bien hacerlo más rápido para que más flujo de agua esté pasando continuamente por ahí, ¿verdad? Pero va a depender mucho como del método y la estrategia, digamos, que uno tenga para exportar nutrientes, realmente. Y compañeros, yo les planteo a ustedes en esta parte final ya del programa, la situación común que pasa en nuestro país. Se va el fluido eléctrico, y qué deberíamos nosotros de defender para mantener ese flujo tan importante de agua. Ricardo, sin duda alguna, el tema que hablábamos del intercambio de gases es absolutamente fundamental. Ese movimiento en la parte superior del acuario, que es la mayor superficie expuesta al contacto con el aire. Ahí es donde debemos de hacer un esfuerzo de tener una batería que sostenga una unidad que nos haga ese movimiento de agua en la superficie para que se dé ese intercambio de gases. Es fundamental. Pero además quiero vincularlo a otro tema, ya no necesariamente con el problema de la pérdida de flujo eléctrico, sino la importancia que tiene esa superficie del acuario, no solo para el intercambio de gases, sino también para bajar la temperatura del acuario. Yo sé que muchos acuaristas, por ejemplo, acostumbran a ponerle un abanico al sump o a la superficie del acuario. Ese aire que está pegando contra la superficie del agua no solo participa del intercambio de gases, sino que es capaz incluso de bajar entre 1 y 2 grados Celsius centígrados la temperatura del acuario. Entonces, ese intercambio que se da en la superficie del acuario no solo es un tema del intercambio de gases, sino también una mejoría para el manejo de temperatura. Y un elemento más antes de que se nos acabe el programa que quería yo hacer referencia es el del manejo de los desechos. Un buen flujo de agua es fundamental para mantener la buena calidad de agua de nuestros organismos. Un flujo de agua malo simplemente se traduce en un deterioro de la calidad del agua. El agua es fundamental para evitar puntos muertos, el agua es fundamental para exportar al rebosadero todos los alimentos no consumidos, todos los desechos metabólicos del olubionte coralino que sean exportados. Entonces prestémosle atención a los flujos de agua. Muy bien, compañeros, de parte de ustedes una última reflexión, Luis. Sí, bueno, que así como lo decía don Hernán, para garantizar la calidad de nuestras peceras en el tiempo, el flujo es indispensable. ¿Por qué? Porque no podría decir, o sea, no me atrevería a decir que ya con un excelente flujo vamos a evitar el síndrome del tanque viejo, pero sí lo podemos prolongar muchísimo más tiempo, ¿verdad? Con un buen flujo, realmente, con algo tan, podríamos decirlo que básico, ¿verdad? Simplemente con un poquito de conocimiento y con un mantenimiento habitual, ni siquiera tiene que ser algo así extremadamente constante o digo, con una periodicidad muy corta, sino, o sea, que sea habitual, que dentro de su rutina usted tenga eso, va a obtener muchísimo mejores resultados. Entonces, simplemente tomarlo como uno de los factores claves. Muy bien, Felipe. Sí, concuerdo al 100% con Luis. El flujo es posiblemente el factor más importante en el acuario. Tal vez uno al principio no se dé cuenta de eso, pero al mediano o largo plazo va a ir viendo los resultados tanto en los corales como en la limpieza del acuario, incluso en formaciones de algunos tipos de algas. Como consejo también, que yo no practico, de tener una batería específica para el wave maker, medir bien el tiempo que puede durar esa batería con el wave maker encendido, porque en un corte de luz ese wave maker va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte de los organismos de nuestro acuario. Así es, un punto muy importante a tener en cuenta. Les queremos desear un excelente fin de semana. Muchísimas gracias nuevamente por estar en compañía de Acuariofilia Marina, el programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos. Sigue en compañía de la Radio de Costa Rica, Radio Monumental 93.5 FM.
Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.